Bien, bueno, bienvenidos a esta primera reunión de la Biblioteca Analítica de Jujuy 2021. En esta ocasión para la presentación del prismático número 4. Tenemos invitados de lujo hoy día. Vamos a presentarlos rápidamente. Está... Bueno, una invitada y anfitriona al mismo tiempo, Laila Quintar, que es la presidenta de la Fundación Freudiana, que es la fundación que nuclea la Biblioteca Analítica, practicante del psicoanálisis y directora de la revista El Prismático. También se desempeña como directora del Centro de Atención de las Adicciones El Umbral. Está Ángel Fernández, que es el director del curso anual de psicoanálisis y docente de la Universidad Nacional de Rosario, que si mal no recuerdo es problemática contemporánea de la psicología. Puede ser, Ángel, por favor, corregime. Discursos psicológicos contemporáneos. Discursos psicológicos contemporáneos. Docente en la Universidad Nacional de Rosario. Está Beatriz Gess, es miembro benefactor de la Fundación René Descartes. Actualmente desde el mes de junio impulsa la revista junto a otros colegas, la revista Tararira 2020, que es una publicación online, y es responsable de Otium, del colectivo Otium, por Buenos Aires. Bien, y Juan Pablo Luccheli, miembro de la Escuela de la Causa Freudiana de París, vive en Suiza y es autor de varios libros, entre ellos Introducción al Objeto A de Lacan y un título sobre el autismo, que les voy a pedir que me lo recuerde. ¿Qué lugar para el psicoanálisis? ¿Qué lugar para el psicoanálisis? Hemos decidido conformar esta mesa. Bueno, ya Laila se va a explayar un poco más. Bueno, rápidamente como comentario introductorio, este número del prismático, que es el número 4 de la revista, se viene publicando desde el año 2014. Surge, digamos, Germán García fue el asesor de la revista, el impulsor y asesor de esta revista, bueno, hasta el año 2018, y este número terminó de tomar forma con su asesoramiento en octubre del año 2018, bueno, después estuvimos trabajando en que la publicación llegue a ser, a estar, digamos, publicada físicamente, ¿no? En papel, con lo cual, digamos, también pensamos este número como un homenaje a quien, digamos, ha sido quien ha trabajado arduamente en la Constitución, asesoramiento e impulsor de todas estas instituciones del norte que de alguna manera aparecen representadas en esta revista. Así que bueno, le voy a dar primero la palabra a Laila Quintar y vamos a ir en segunda instancia con Beatriz Gess, luego Juan Pablo Luccheli y vamos a cerrar con la intervención de Ángel. Bueno, muchísimas gracias. Laila, te escuchamos. ¿Y qué pasó con Laila? Tiene el micrófono apagado, Laila. Sí, Laila, tenés el micrófono cerrado. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí. Bien. Agradezco a los que nos están acompañando en esta presentación del prismático número 4, como ya lo dijo Sebastián, y especialmente a quienes hicieron posible este número con su trabajo, uno más interesante que el otro realmente. Autores en su mayoría que forman parte de una red transferencial con Germán García.
Por eso un poco el nombre de la constelación García. Quien, como ya dijo Sebastián, impulsó la creación de esta revista, asesorando, orientando, difundiéndola, como así también la editorial Otium, editorial que desde el norte distribuye un saber que podrá llegar hasta donde sería el castellano. Ese fue el augurio un poco de Germán. Él fallece mientras trabajábamos en la publicación, pero sabía ya de la inclusión de algunos trabajos y nos alentaba con eso. Bueno, esta revista está armada con 2 escritos divididos en 4 apartados. 5 en el apartado síntoma, 2 en deriva, 3 en literal y 2 en el murciélago. Yo lo que voy a hacer es tomar algunas frases, algunos conceptos de cada uno de los trabajos, muy brevemente, como para interiorizarlos de qué se trata cada trabajo y interesarlos en luego tener la revista en la mano. El primer artículo que está en el capítulo de síntoma es un artículo que Germán nos había enviado, que publicamos en la primer revista desde GEA, que se llamaba serie, que no llegó a ser una revista de alguna manera, porque Germán siempre decía que para hacer revista al menos hay que llegar al número 3, y esta llegó al número 1. El trabajo de Germán, publicado en esta revista, de escolar, es una reseña histórica sobre la creación de la primera sección que arranca desde la creación de la primera sección de la Escuela Europea de Psicoanálisis y reflexiones y análisis de las distintas instituciones en la Argentina. La acción de la Escuela Europea, en ese acto concluían 10 años de trabajo institucional y se abría una nueva perspectiva. La cuestión entre nosotros, dice Germán allí, la cuestión institucional entre nosotros en Argentina, la cuestión institucional durmió en las sombras de la dictadura que marcó la ruina de la escuela fundada por Oscar Mazzotta en el 74 y despertó en el 84. ¿Algo de mi micrófono? Luis, ahí está. Continúa la idea. Y despertó en el 84 cuando un encuentro del campo freudiano reunió en Buenos Aires a psicoanalistas de todo el mundo. Desde esa fecha, el 91, dirá, pasaron muchas cosas que puntúa en este artículo. Cito algunas de las puntuaciones de él. Retorno de las mujeres en una preciosidad un poco desfigurada por la falta de un banquete del lado masculino. Me gustó este comentario que él hace. También cita ahí la creación de la PN, surgida de una experiencia clínica de enseñanza, también institucional, que sabrá sincronizar sus funciones con las exigencias de un proyecto más vasto, un proyecto que atañe a la Argentina, Latinoamérica y Europa. Sobre esta institución creada por Germán, bueno, habría mucho que decir, pero me parece que no es un poco el ámbito ahora. Ese es un poco el resumen del texto de escolar de Germán. Luego el trabajo presentado por que armamos conjuntamente con Ana Calderón y Graciela Rosso, se llama Antes y Después de Germán García. Trabajo que realizamos y relatamos en unas jornadas que hicimos cuando Germán, al poco tiempo de fallecer. Se llama Un antes y un después de Germán García, haciendo referencia a un antes y después de Germán García en el NOA, a su presencia en el NOA. Y las cosas que se hicieron, un antes y un después de él, en la proyección del psicoanálisis. Pasaron casi 30 años de constante trabajo en el psicoanálisis. Hay un grupo que ya lleva más de 30 años que estamos trabajando en esto. Bueno, se hicieron muchísimas cosas que hay que leerlo el artículo un poco porque sería muy pesado ponerme a contar. Luego, porque el trabajo que lleva antes y después de Germán García en función de su presencia.
en la Argentina. Y luego, bueno, creo que deberíamos reescribir ahora un antes y después del fallecimiento de Germán García. Es decir, nos preocupa cuál será el destino o el porvenir del psicoanálisis sin Germán García. Por ahora, bueno, vamos haciendo como esta presentación y otras actividades que seguimos programando. Pero es una pregunta inquietante para mí. Mimética, luego Mimética Buenos Aires, Germán García y una república de palabras de Maximiliano Fabi. Hace un recorrido muy interesante del curso que Germán García dio en Tucumán en el año 86, Fundamentos de la Clínica Analítica, de Misteriosa Buenos Aires, publicada en Imago, de la irrupción de la escena de Marcelo Aguirre, Informe para el psicoanálisis, El mundo tratado en la luz de Descartes. Y a partir de la lectura que hace de estos textos y de otros más, él de alguna manera cuenta el regreso de Germán García a la Argentina, a Buenos Aires, con una novela Perdido bajo el brazo y con un gran capital. Esto no lo dice Maxis, sino que lo decía Germán siempre: traigo un gran capital que es mi análisis. Y cómo dedicaría horas a la retórica edificante de su vida. Advertido de que el infierno no es el otro, sino esa estaca pampa, bien metida en la pampa, que era Buenos Aires, Germán no intentará conquistarla, sino subvertirla, haciendo del interior un exterior y de esa manera la pampa, Buenos Aires, el éstimo corazón de la historia cultural argentina. Y a eso tipo de subversiones es la que provocaba Germán García. Extimidad es entonces entender que se trata no de salir, sino de entrar, de entrarse y darse vuelta como una media. Las cosas no cambian, cambiamos nosotros, decía. Cada uno debe inventar la ciudad que alimenta con su presencia y que lo alimenta con sus intrigas. Y así inventarse un circuito que fuera de su gusto. Un circuito que incluyera partes de Buenos Aires, de Madrid, París, también ciudades del interior. Mi Buenos Aires, decía Germán, incluye partes de Jujuy, de Salta, de Tucumán, partes de San Juan, Corrientes, Bariloche, Neuquén, Río Gallego y varias ciudades. La topología de esta ciudad, refiriéndose a su Buenos Aires, es mi vida. O sea, cómo armó su vida en base a subversiones y armó su ciudad, ¿no? Me encantó. El otro trabajo es Germán con Sócrates, de Juan Pablo Lucelli, presente aquí, que él nos cuenta distintos momentos con Germán García, que no son sin consecuencia en su vida, hasta que ocurre el primer encuentro. Germán García regresa de España. Hasta ese momento él solo tenía recuerdos a través de los relatos y los cuentos del tío, como dice, narrados por su madre y su hermana, que era escritor, que había sido famoso de joven, etcétera, etcétera. Cuando tenía 22 años, Juan Pablo le explica la fórmula canónica del mito. Entonces fue cuando lo escuchó como alguien que le interesaba realmente el saber. Antes era un Vitelloni. Y sobre eso me gustaría preguntarte qué querías decir con Vitelloni, porque encontré dos significados. En el 94, ¿sí? No, es la película de Fellini, evidentemente. Pero ahí es el inútil. Sí, el inútil, claro. Suponía que era un Vitelloni. Me lo dijo una vez, no sos un Vitelloni. Está utilizando el plural en italiano cuando le da Vitellone, ¿no? No sabía mucho italiano, Germán. Y entonces, bueno... Porque el español es cojones, es más bien valiente. Se reía del hecho de que, bueno, yo estudiaba medicina, ¿no? Y a partir de ahí, cuando un día lo voy a ver para buscar unos mangos para mi abuela, pues yo vivía con mi abuela, que le daba dinero a mi abuela, yo les explico el capítulo de Lévi-Strauss de la antropología estructural, le explico la fórmula canónica, Germán no entendió nada, por supuesto, de la fórmula.
y a partir de ahí, este es un muchacho serio. ¿Por qué? No había entendido, no porque yo sea serio. Así que es muy gracioso el episodio de la fórmula canónica. Bueno, pero su mirada cambió ahí. No, ya estaba cambiada desde chico, Laita, no se ¿Así? preocupe, no. Bueno, que contás vos ahí, yo me atengo a tu relato. Uno se inventa un Sí. cuento, pero en realidad ya estaba todo cambiado de antes, ¿no? Y no era la primera vez que yo veía a Germán, lo veía cuando era chico, evidentemente, pero es un pariente, ¿no? Pero próximo por mi madre, ¿no? Para mi madre, en todo caso. Sí, sí. Bueno, y después el relato de distintos encuentros en España, uno especialmente en Barcelona, en una mesa con Alemán, Freda. Bueno, podés contarlo vos a ese encuentro. Lo que es genial, bueno, lo de Barcelona estaba bien porque está el Jorge Alemán hablando muy bien de Trías y se veía que Germán esperaba el momento para comenzar a criticar a Trías y se la aguantaba, hasta que al final saque esa historia. Resumió el currículum vitae de Trías diciendo, es muy simple, Trías era joven, era bastante lindo, y simplemente, como tiene un montón de chicas, dice, cogió como nunca antes había cogido y como nunca más volvió a coger. Ahí terminó el currículum de Trías. Bueno, solía, ¿no, Germán? Bueno, pero parece ser que Trías empezó la guerra, porque la guerra, en un libro dice que era un misógino y que era feo. Pero Germán no era Brad Pitt, pero tampoco era tan feo, ¿no? Pues. Y bueno, un poco lo que nos sigue contando Juan Pablo a partir de esta mención, esta comparación de Sócrates con Germán García, él sí encuentra en Germán García un Sócrates 1, por estas reuniones en las que cuando se sentaba al lado de Germán, eran verdaderos banquetes. Siempre una silla más alrededor de él, y el resultado siempre era que te hacía sentir ignorante, como decís ahí. Solo sé que no sé nada. Ese era el defecto del grupo que causaba estar cerca de Germán. Y bueno, y después por su posición al saber, creo que también por eso lo llaman Sócrates. Y además de Sócrates también un poco lo llamas el murciélago, ¿no? Que sabía ser ratón cuando se esperaba que fuera murciélago, y era un murciélago cuando se esperaba que fuera un ratón. Bueno, a través de una gran habilidad lingüística, creo que era un hablador sobre todo, y una gran facilidad para, toda una especie de lo que diría Jacobs, una función poética, ¿no? Es decir, una cosa pasaba a la otra con una gran velocidad y facilidad, vamos a decir. Que eso fuera cierto o no, no sé, pero en todo caso sonaba bien, vamos a decir. Bueno. Luego, otro artículo de este capítulo síntoma es la lección de Germán García de Marcelo Izaguirre. Como él lo dice, con el nombre de su trabajo hace eco de los ecos de un nombre para situar a Germán García en el mapa cultural argentino, no solo como psicoanalista, sino como un verdadero intelectual, es decir, alguien que extiende su influencia a la vida social. Y al decir de un amigo de él, un analista muy singular, un escritor inolvidable. Tiene varios apartados la lección. Tiene varios apartados. Uno de ellos es la irrupción de la escena. La irrupción de la escena la marca a partir de un fallo judicial en que un juez de turno dice: un escritor que por puro afán de ser original es un escritor que espanta al lector equilibrado. Fallo del año 68, argumentación del juez de turno. Este fue el fallo de este juez sobre la novela Nanina. Martínez, el juez Martínez. ¿El juez Martínez? El famoso juez Martínez se llamaba. Sí, pero me encantó eso. Por pura fase original es un escritor que espanta al lector equilibrado. Luego, pasaje
que lo marca a partir del encuentro con Mazzotta, de los grupos de estudio con Mazzotta, que tiene que ver con ese pasaje de la literatura al psicoanálisis. Luego, bueno, su viaje a España, su retorno a la Argentina con la novela Perdido, las clases de Tucumán, Jujuy, Salta, el proyecto Descartes, que implicaba tratar de hacerse un nombre. El psicoanálisis en el cruce de los discursos, episteme, política, campo freudiano, y al final una frase a destacar, respondiendo a una sentencia medieval, que nadie entra en el cielo sino a través de la filosofía, Germán responderá, nadie sale de los infiernos sino a través del psicoanálisis. Se entra por la filosofía al cielo y se sale del infierno por el psicoanálisis. Luego el trabajo de mi querida amiga Beatriz, Otium Ediciones, Diversiones Psicoanalíticas. Hay una pregunta incesante sobre el porvenir del psicoanálisis. Ella dirá, para quienes el porvenir de la historia del psicoanálisis tenga que ver con la enseñanza y orientación de Germán García ante la inesperada muerte, ella propone parar para poder continuar. Le importa el porvenir de la historia en el sentido más prudente y más psicoanalítico. Él habrá sido. Ella le dice, porque queremos un porvenir respecto del psicoanálisis. Porque queremos un avance en determinada dirección, es que contamos con la historia. Como en un análisis, contamos un habrá sido. Contamos una historia porque tenemos un porvenir. Ella encuentra una orientación, una brújula en Otium Ediciones, Otium como la caravana del Noa. Germán García, bueno, saben, impulsa la creación de Otium como editorial del Noa, que fue otro modo de encarar esa territorialidad que, como ya lo dijo Fabio Izaguirre, parte de su Buenos Aires. Cuando la revista Descartes comienza a publicarse en Otium, se incluye a Buenos Aires. Descentra la editorial del NOA con el propósito de ampliar el espectro de publicaciones. El porvenir de la historia será Otium. Luego el trabajo de Alejandra Borla, para otras cosas, el psicoanálisis entre las vanguardias. Entre otras cosas, entre muchas otras cosas, Alejandra Borla interpreta que la ubicación del psicoanálisis en entre es un gesto tal vez de Germán, a partir de la generosidad con la referencia, sirva para instalar esa tensión productiva entre arte y psicoanálisis. Y que poco de esta ubicación, para que esta ubicación entre, sea operativa y tenga incidencias, será necesario orientarse por el detalle. Bien, ahora en otro apartado, el artículo de Claudia Lavie, un hermoso trabajo, esto nos va a servir, Raúl, para orientarnos para nuestro curso. Las chicas del 17. Dirá, las filósofas de la modernidad temprana frente al dilema entre el retiro y el matrimonio. No es que no hayan existido mujeres que filosofaran, es que los filósofos han preferido olvidarlas, tal vez después de haberse apropiado de sus ideas. Humberto Eco. Lavie nos cuenta de la primera obra moderna dedicada a las mujeres filósofas, un diccionario documentado básicamente en las virtudes de las mujeres, Plutarco del siglo I. Vidas y opiniones de los filósofos ilustres del siglo III, que individualiza a más de 80 pensadoras, grecorromanas y contemporáneas. El 17 fue el de las filósofas. Lavie nombra más de 13. El catecismo, al trasladar a la subjetividad el fundamento de todo saber e instituir a la razón como instrumento de toda ciencia y criterio universal de la humanidad, inaugura una nueva cosmovisión. La creencia en la inferioridad femenina se basa en un prejuicio, haciendo célebre la frase, la mente no tiene sexo, del clérigo Guillem de la Borre, Claudio a lo mejor lo pronuncia mejor. En la reflexión de las pensadoras del 17 traza un dilema entre la vida social, mente asignada, el matrimonio o el retiro. Para tratar este dilema, Lavie recurre a distintas mujeres
como Mary Astle, anglicana, conservadora en política y ortodoxa en moral, a Flaven, escritora profesional inglesa, especialmente a Margaret Cavendish, pensadora, política, escritora y científica, duquesa de Newcastle. También nos cuenta de los salones franceses de la Preciosa, lugar de interacción social que forjaron las mujeres filósofas del siglo. Bien, continuando ya para terminar, palabras ajenas, sujetos y creencia, una lectura de un relato de Italo Calvino desde el análisis de discurso. Rubén Padlum. Él va a exponer una serie de recursos literarios que se emplean para indagar una obra. Aquí un cuento, La oveja negra de Italo Calvino, nociones tales como la ironía, parodia, transposición y el concepto de interdiscurso como fundamento del análisis del discurso. Análisis del discurso para enfocar la relación entre el sujeto por una parte y la lengua, sociedad e historia por la otra. El interdiscurso tiene su origen en la noción del dialogismo, en que la vida de la palabra es un diálogo permanente y se comprende en su interacción con palabras ajenas. Todo es respuesta a lo ya dicho y está orientado a un otro. En este vínculo con la palabra, Padlum recurre a Calvino para mostrar cómo éste lleva a cabo una lectura desestabilizadora y estabilizadora respecto a los discursos con los que dialoga. Otro trabajo en este mismo apartado es Polisemia del mito de Ariana y reflejos arquetípicos, de Ricardo Cerveto, médico psiquiatra de Italia, traducido por Nora Griffith. Nos dice, no es fácil encontrar una figura humana en la cual el mito proyecte una multiplicidad tan rica de significados. Ariadna, la hija, la hermana, la esposa, la abandonada, la madre, la reina, la diosa, matices de lo femenino que parecen converger en una trama laberíntica en cada uno de los relatos que le conciernen. La presente exposición se propone aludir al múltiple significado de Ariadna, conectándolo al tema de la polisemia y a los conceptos de figura-fondo, y de los así llamadas figuras ambiguas, para llegar a la conclusión de la coexistencia de perspectivas interpretativas distintas y conformaciones de significados diferentes. Ya en el otro apartado, el murciélago, la actualidad del psicoanálisis de Hugo Freda, trabajo que presentó en las jornadas donde estuvo también Izaguirre y Enríquez. Cuando el psicoanálisis se convierta en lengua muerta, puede que el psicoanálisis se convierta en lengua muerta. Es una advertencia. Para evitarlo es necesario saber, tratar de saber de qué es el psicoanálisis hoy, qué es el psicoanalista hoy, para evitarlo. Y da una serie de, yo los digo puntos, lo puntúo. Unir saber y goce, le guste o no, el que sufre también goza. Si se olvida de eso, el psicoanálisis se convierte en una terapéutica. El inconsciente, tratarlo como un agujero. Entonces el psicoanalista será ese personaje que acompañe aquello que es el agujero. Crear una tensión entre lo determinado y lo indeterminado que abre un nuevo campo de saber. El analista es aquel que sostiene el campo de la indeterminación. Cuarto, el analista tiene que saber que él forma parte de la versión del padre, forma parte de la estructura del sujeto. El analista es parte de la misma estructura que el síntoma que trae el paciente. Psicoanálisis, inconsciente y analista forman cierta unidad estructural y forman una unidad al acto analítico mismo. El acto analítico como el lugar en el que se crea el inconsciente. Y la responsabilidad de los analistas hoy es hacer lo necesario para crear el inconsciente. No hacer vivir el inconsciente, sino crearlo. Hacer vivir el psicoanálisis, en tanto, es uno de los nombres del inconsciente. Y por último, el trabajo de Liliana Goya, El horror al saber,
También sostiene la importancia del saber hacer del analista. El analista toma a su cargo la acción que le corresponde en la producción de la verdad. Será la verdad del inconsciente la que guíe la posición y acción del analista. Tomando a Lacan de preposición dirá, nuestra única elección es enfrentar la verdad o ridiculizar nuestro saber. ¿Cómo hacerlo? Es el desafío que le compete a cada quien. Bueno, este es un resumen general del prismático número 4. Me parece que son artículos que merecen leerse. Gracias a los que aportaron cada uno de los trabajos. Bien, Sebastián. Perfecto, seguimos con Beatriz. Beatriz, te damos la palabra. Según el flyer seguía Ángel. Ah, bien, puede ser. A ver, estoy acá. Bueno, ¿querés le demos lugar a Ángel entonces? Estaba escrito así. Te damos pie, Ángel, entonces, para que tomes la palabra. Perfecto, ¿se escucha bien ahí? Sí, sí. Avísenme porque por ahí grito un poco. Soy medio jetón. Bien. El prismático. Me parece un nombre excelente, porque es un instrumento óptico para ver a la distancia, para aproximar lo lejano, para abrir un campo de visibilidad, pero sobre todo para desactivar el prejuicio de que las cosas que están lejos o que están afuera van en contra de las que están adentro. Es decir, que el prismático nos puede permitir ver que las cosas que están lejos y que están afuera pueden operar a favor de lo que está próximo, de lo que está cercano, de lo que está adentro. Les digo que estoy partido entre la honda amargura de la ausencia de Germán García y la reconfortante alegría de la presencia de ustedes, esta invitación generosa para proyectar, como decía Laila, la red transferencial con Germán García, muy bien llamada también Constelación García. A mí me pareció bien, de alguna manera, leyendo lo que está en este número 4, que realmente es esclarecedor en muchos sentidos y que está perfectamente puntualizado por Laila, me pareció bien, decir algo en la dirección que planteaban esos textos. Yo escribí una pequeña cosa que no la voy a leer completa porque es un poco plomo, pero simplemente sí leo algunos fragmentos, comento otros, les comento un poco el breve texto. Me voy a medir el tiempo. Y se llama La gracia del margen, que es un anagrama con Germán García, ¿no? Que yo lo estoy usando desde hace tiempo como para producir una serie de textos, intervenciones, situaciones. La gracia del margen, con esta cosa orillera, borgiana, ¿no? Bueno, que hemos hablado en otras oportunidades. Y me pareció oportuno subtitular Germán García entre las vanguardias. Después vamos a ver por qué. Germán García entre las vanguardias. El epígrafe que le puse es uno que está en una revista de Descartes, sobre el acontecimiento Freud, donde García dice: soy juez, parte y testigo, una gracia singular. Empiezo leyendo y después sigo comentando. Esa extraña influencia. Germán García era un lector extraordinario, divertido y despierto, sabía encontrar las lecturas que hacían falta y compartirlas. Tenía una radiante lucidez para captar la impostura, los discursos remanidos, las voces falsas. No creo que creciera en ninguna autenticidad, pero estoy seguro que detestaba los disfraces mal hechos, las máscaras que se confundían con el rostro. Su obra, su constelación, su influencia es inmensa y extraña. Verdadero tesoro de referencias biobibliográficas, se encuentra habitada por una infinidad de detalles que pasan desapercibidos para el lector apurado, víctima de la lectura rápida. Cuidadosamente, esa influencia ha sido construida
siguiendo la célebre división que plantea Leo Strauss. Una dimensión esotérica para los que quieren saber qué hacer, y otra exotérica para los que quieren saber qué pasa. Provocaciones, chistes, preguntas precisas, lecturas sorpresivas y sorprendentes, referencias bibliográficas esclarecedoras, ocurrencias y todo tipo de sutilezas construyen una de las voces más sofisticadas de la cultura literaria de nuestro país. Y ahí me gusta dividir lo que quiero compartir con ustedes, la proposición que más o menos les hago, para seguir leyendo esta constelación. García, por un lado, el cuidado de la enunciación que él tiene, y por el otro lado, la intervención de la escritura, o la escritura como intervención, ¿no? para este cuidado de la enunciación. Y en el cuidado de la enunciación me parece que podemos ubicar tres ejes. Yo lo digo más o menos así. Digo, los historiadores padecen el temor profesional a las personalidades y al supuesto culto que las rodea, porque eso no deja ver, dicen, la complejidad de los procesos históricos que son, según insisten en sostener, los verdaderos protagonistas de la historia. El problema para nosotros es muy distinto. No verificamos los efectos carismáticos de la potencia personal de nadie, sino las marcas de la organización colectiva de una carencia que llamamos deseo. En ese sentido, Germán García ha funcionado eficazmente en un contexto histórico específico, ha sabido insertarse en una constelación de autores que a la vez contribuye a configurar, y ha intervenido con precisión en un conflicto del que fue juez, parte y testigo. Esta es la serie que se abre ante nosotros, y que me parece que nos puede servir, digamos, para volver a medir la diferencia de un estilo, ¿no? Sería esta serie de contexto, constelación, conflicto, como tres eslabones, tres lugares de la intervención. Cada eslabón de esta cadena encierra un conjunto de temas y de problemas específicos y construye un tipo especial de tratamiento de los mismos. Habría que distinguir uno por uno para alcanzar algo de esta política de la enunciación que podemos decir ahora es este cuidado de la enunciación, ¿no? En el eje del contexto, de lo que se trata de la interpretación, lo que está en juego es la virtud cartesiana de la precisión. Esto requiere ubicarse en el conjunto de circunstancias que rodean a un dicho o una serie de dichos para saber lo que quieren decir. No se trata de ser una persona ubicada, sino de orientarse por el revés de la trama. Alusión a este libro verdaderamente distinto, que es Oscar Mazota al revés de la trama, compilado y prologado por Marcelo Izaguirre, que es verdaderamente una joya de la literatura analítica, porque es un libro vivo, de constante consulta, y según lo que uno esté estudiando, el campo disciplinar que esté abordando en ese momento, cuando lo va a consultar encuentra alguna novedad, y es un libro que tiene voces permanentemente renovadas. Es una cosa muy extraña lo que pasa con ese libro, ¿no? Parece que uno no termina nunca de leerlo, es de una lectura infinita. Eso en cuanto al contexto. En la constelación, en cambio, se trata de una lectura de las relaciones que le pueden dar forma a una figura. Se trata, como en el Pitts, de encontrar la semejanza en la desemejanza, o como lo indica Sigmund Freud, de encontrar semejanzas ocultas. Capturar en el aparente desorden vacilante de la variación empírica de los fenómenos la invariante, el elemento común de la estructura, pero a la vez el punto libidinalmente sensible de la misma. Es el lugar en que la palabra hace cosquillas, se reúne con el cuerpo y estalla en la risa. Y por último, en el eje del conflicto, el tema es la discordia. Los visibles e invisibles desacuerdos que obligan a la decisión. Aquí vamos desde la teoría de los juegos hasta el arte de la guerra para desembocar en la política. Pero de ningún modo en un sentido general y abstracto, porque no estamos en el palabrerío cómodo de la discrepancia narcisista, sino en la búsqueda de esa palabra incómoda, de esa incomodidad de la palabra, que asedia la política singular de las prácticas, incluso la práctica política. Entonces, interpretación, figura y discordia, como serie, localiza algo del cuidado de la enunciación en García, algo como una introducción a la experiencia de la lectura de lo escrito en la palabra, como indica Jacques Alain Miller. Este cuidado es un legado para aquellos que ya lo han hecho propio
y para los que llegan nuevos a la novedad crónica que implica el descubrimiento del Trieb de Freud y del deseo del psicoanalista, que es un texto que a Germán García le interesaba mucho. Entonces, si empezamos a pensar contexto, constelación, conflicto, ¿no? las tres C, digamos, y encontramos en la interpretación la figura y la discordia, ¿no? La interpretación yendo a la precisión al revés de la trama, en la figura estas relaciones ocultas, en la discordia el juego, la guerra y la política. A cada uno de estos espacios de intervención le va a corresponder una publicación, y acá entraría la escritura como intervención o la intervención de la escritura, ¿no? Indudablemente, en el abón del contexto está Nanina, ¿no? La primera novela de García. Como él bien dice, pasa de las páginas literarias a las policiales, en los diarios, rápidamente. Porque, claro, hace una intervención sobre la moral de la época, sobre ese contexto moralista de la época, ¿no? A través de, por supuesto, como siempre, del lenguaje, de una práctica lenguajera, y hace esta operación que viene de Macedonio Fernández, una de las referencias principales de García, pero que está muy bien trabajada después por Borges y por Alt, que es la incidencia de la ficción en la realidad, ¿no? Digamos, vamos a decir, como el valor decisivo de las fuerzas ficticias que realizan el deseo desrealizando la realidad, ¿no? Sería una forma de decirlo. Entonces ahí, digamos, hay una intervención sobre el contexto, pero a la vez, a través de la literatura, la generación de un nuevo contexto, ¿no? Una nueva forma de decir. En cuanto a la constelación, el otro eslabón, la publicación, la intervención que hace García con la escritura, indudablemente está vinculada a la revista literal. Digamos, no solamente porque se inserta en una constelación que no era precisamente quizá la canónica en ese momento, sino porque también engendra una constelación que hoy se reconoce como vanguardia de los 60, ¿no? Entonces ahí la revista literal trabaja sobre las relaciones para encontrar esta suerte de semejanzas ocultas que no están ahí a primera vista, y es una operación íntimamente vinculada al chiste en el sentido freudiano, ¿no? El chiste encontrando ahí, donde, en la sorpresa, en lo inesperado, un enlace que no era evidente. Y por último, en el terreno del conflicto, creo que esta cuestión de la discordia, el desacuerdo, la política, indudablemente el libro clave ahí es la entrada del psicoanálisis en la Argentina. Libro con el cual García puede desactivar el mito de los pioneros de la APA, de los psicoanalistas pioneros de la APA, que habían empezado con el psicoanálisis en Argentina en 1942, mostrando en ese libro que el discurso del psicoanálisis, lo que empieza en el 42 es la forma institucional, pero el discurso del psicoanálisis, los discursos sobre Freud y sobre el psicoanálisis comienzan en 1910 con Germán Greve, bueno, y toda esta historia que se cuenta más, lo que cuenta ese libro, que es donde se detienen en general los libros de historia, ¿no? Porque, digamos, también cuenta ese libro lo que pasa después, ¿no? De cuando viene Mazota y todo lo que se genera a posteriori. Generalmente los libros de historia que leemos se interrumpen cuando llega Mazota, ¿no? Después no, parece como que no hubiera pasado más nada, ¿no? Sin embargo, en la entrada del psicoanálisis en la Argentina está claramente esta discordia y hay talento, hay argumentos, hay referencias y hay esclarecimiento histórico, ¿no? Sobre la historia del movimiento analítico, pero también sobre la historia de la entrada del psicoanálisis en nuestro país, ¿no? Esa singularidad de la recepción de un producto extranjero como el psicoanálisis. Bien, entonces tenemos la serie Contexto, Constelación, Conflicto, Interpretación, Figura y Discordia, respectivamente, y 3 publicaciones, Nanina Literal y la entrada del psicoanálisis en la Argentina. Me parece como una especie de pequeño aparato, vamos a decir, incidental, provisional, para abrir un nuevo juego de los que ya están abiertos, o continuar algunos que ya están abiertos,
para proyectar la lectura de Germán García. Y quiero cerrar con una cita, ¿no?, de un libro de reciente aparición de Martín Cohen, que se llama La vanguardia permanente, no sé si se ve ahí, La vanguardia permanente. Más de la mitad del libro para adelante, ya cuando entra en la recta final, en la página 156, Martín Cohen dice: en definitiva, si hay algo así como un territorio literario, que se da el nombre de vanguardia, se podrían distinguir cuanto menos 3 zonas en esos años 60 de la literatura argentina, que son a la vez 3 legados, dice Martín Cohen, o 3 vertientes retomadas de ahí en más y hasta la actualidad. La zona literal, Osvaldo Lamborghini, Germán García, Luis Guzmán, definida por Héctor Di Bertella. La zona de las 3 vanguardias, Saer, Puig, Walsh, definida por Ricardo Piglia. Y la zona Cortázar. En cada una, el de la vanguardia es un debate abierto. Aunque visiblemente la zona Cortázar, no Cortázar sino sus derivados, no logró vanguardismo alguno, ni siquiera como ilusión o como emulación, sino las escrituras más apegadas a la convención, más partidarias de lo consabido. Bueno, a mí me parece bien que aparezca en este libro literal y el nombre de Germán como una vanguardia. En el Congreso de Historia con Beatriz tuvimos la oportunidad de hablar un poco de eso y entender un poco algunas cosas que no estaban claras, de oscurecer otras que hay que estudiar. Entonces digo, ahí volvemos al prismático, ahora sí para cerrar, para poder ver esta distancia, volver a hacer visible lo lejano y desactivar algo de la inmediatez. Decíamos antes, desactivar el prejuicio de que el afuera siempre es amenazante, ¿no?, o malo. El afuera puede, como me enseñaba hoy un analizante, el afuera puede ser justamente algo que está a favor del adentro, ¿no? Sobre todo cuando los adentros se vuelven poco siniestros, paranoicos. Entonces digo, volver visible lo que es lejano y desactivar esta inmediatez de la familia, ¿no?, del lugar en que uno vive, la inmediatez del yo, del síntoma a veces, ¿no?, para volver visibles esos contextos, esas constelaciones, esos conflictos que nos importan, que le importaban a Germán García, y que constituyen, al decir de Martín Cohen, a mi entender, un verdadero legado que convoca tanto al cuidado de la enunciación como a la intervención de la escritura. Bueno, eso más o menos. Muchas gracias. Excelente, Ángel, buenísimo. Bien, continuamos con Beatriz. Bueno, gracias Ángel, gracias Laila, gracias a la biblioteca, a la BAJ, por la invitación. Bueno, me sorprendió, o me tomó por sorpresa, que me invitaran a presentar el Prismático 4. Una sorpresa alegre, digamos, pero me sorprendí, ¿no?, un poco. Tenía planeado viajar a Jujuy para esta fecha. Saben ahí en Jujuy que siempre para marzo o abril me doy una vuelta, como quien dice. Es parte de mi circuito libidinal. Y bueno, la pandemia esta vez lo impidió, ya el marzo pasado también lo había impedido. Ahora bien, este número 4, que como ya dijo Laila, comienza con un editorial hecho por la dirección de la revista que se llama La Constelación Germán García, o La Constelación García. Contiene unos textos que justamente hacen una irrupción, por decir así, o irrumpen desde otras disciplinas. Me interesó eso, básicamente resaltar, y más aún después que Sebastián Ibáñez me nombra miembro
donde la homonimia con miembra ya me había divertido en una presentación que hace nuestro representante cultural, o ex representante cultural de la Embajada en España, Jorge Alemán, cuando su señora le presenta un libro sobre el feminismo, y no me acuerdo qué cosas, y la presenta como miembro, ex mujer, ¿no? Mercedes Francisco, una gran escritora y analista. Quiero decir, con esto quiero marcar que algo vino para quedarse, y es algo que tiene que ver con el porvenir del psicoanálisis, en tanto desde un inicio, si hay algo que Freud puso en el centro de la práctica analítica, no solo fue la relación con el semejante, sino la relación entre los sexos, ¿sí? Hay dos textos que Laila los nombró. Uno, ambos se encuentran en literal, en la sección literal. Uno es Las chicas del 17, las filósofas de la modernidad temprana, frente al dilema entre el retiro y el matrimonio. Y el otro es Polisemia del mito de Ariadna y reflejos arquetípicos. No me voy a extender mucho, solamente creo que voy a tomarlo. Bueno, Claudia Lavie está presente, es la autora de uno de los textos. Ella realmente es una investigadora y se especializa en el tratamiento de estos temas. Yo lamento que no estén los currículums en la revista de los autores, excepto el del traducido italiano, autor de Polisemia del mito de Ariadna y reflejos arquetípicos. Del resto de los autores no tenemos mucha novedad. Pero sí el fin, ¿no? El punto de capitón del libro, por decirlo de algún modo, es el texto de Liliana Goya que se llama El horror al saber. Que si uno pone estos tres textos en tándem y los lee, se encuentra allí con ese punto que hace años insiste, por decir así, o insistía en los cursos de Germán García y en lo que veníamos leyendo y que insiste hoy en el campo freudiano y creo que en casi todos los diferentes grupos psicoanalíticos, que es que efectivamente se está construyendo de otro modo o de otra manera esa heterogeneidad social respecto a qué es una mujer. Y que no podemos, me parece a mí, estar sugestionados por eso y hacer oídos sordos a esta cuestión. Entonces, las chicas del 17, como bien lo mencionó antes Laila, efectivamente, por un lado, hace mención o se está refiriendo a las filósofas del siglo XVII, en el cual Claudia se explaya en la diferenciación que cada una toma en este dilema que va entre el retiro y el matrimonio, o sea, cada una tomará una posición diferente, sino que también con el ingenio que caracteriza a Claudia. El epígrafe es un cuplé que acá cantaba Libertad Lamarque, y que no sé si ustedes conocerán, pero nuestras madres y abuelas lo conocían, que era La chica del 17. Los cuplés son unas canciones populares, picarescas, ¿no? Al respecto. Entonces, creo que, por decir así, me pareció un texto de una sensibilidad psicoanalítica en el sentido de poder hacer pasar a través de este dilema que se da tempranamente o en la temprana modernidad, hacer pasar lo que hoy retorna, pero desde otra perspectiva. Hay una mujer
que lo charlaba en alguna oportunidad con ella, un poco a las apuradas, porque bueno, esta época viene una de estas mujeres de filósofas, que creo que adrede fue dejada de lado en este lugar, porque no sé si puede encasillarse en ese lugar, pero que sí tuvo mucha incidencia en la cultura del siglo XVII, y que creo que no podemos, que vale la pena leerlo, porque es algo que tiene más afinidad con nuestro siglo que quizá el XIX y XX, ¿no? Freudiano, porque habría una pregunta ahí a hacer. ¿Podemos decir lo mismo respecto a lo que Freud dijo en cuanto al encuentro con la castración, donde lo femenino se vuelve ajeno tanto a hombres como a mujeres, que lo que Lacan plantea en cuanto a ese otro goce, ¿no? Donde aparece la fórmula de la sexuación, que lo que hoy sucede, en tanto hubo una asimilación del psicoanálisis desde el lado masculino, si se quiere, en tanto construcción social, ¿no? Estoy hablando, que sería aquello heterogéneo, aquello que se vuelve heterogéneo el sujeto que queda metido en una lengua, en un lenguaje. Entonces, me refiero a la sueca, a la reina Cristina de Suecia, ¿no? Que hoy en día es bandera del movimiento LGTB+, por su posición en el siglo XVII, básicamente no, pero decir que en la Argentina también, y creo que eso llevaría también a que pudiéramos reubicarnos en lo que a veces se instituye como progreso, ¿no? Como si hubiese un progreso en las épocas, cuando en realidad habría que ver qué tipo de construcciones, ¿sí? se producen. Esto en lo que siempre Germán como que insistía bastante por el rechazo al saber, y también el psicoanálisis se encierra, la otra vez se dio una discusión en la que, ahora que lo veo a Hugo que está presente, las cosas se vuelven burocráticas en las instituciones, y parece como pasar de largo por creerse que el psicoanálisis tiene la última palabra respecto de cuestiones que quizás están efectivamente teniendo una entera modificación, y ni hablar de este momento histórico donde la pandemia, el encierro, etcétera, han puesto o han subvertido el orden respecto de la ciencia, el desconcierto, la religión, etcétera. Creo que es un momento efectivo donde hay que volver a construir, hacer una nueva construcción de eso con lo cual, o de eso que somos interlocutores, de ese eso que nos habla. Iba a abundar sobre el otro texto y sobre el texto de la Vie, pero como Laila hizo una gran exposición, lo dejo acá, porque en realidad mi preocupación en cuanto al porvenir del psicoanálisis y a ese, como dijo también Mirta Vázquez en esa reunión, el discurso hace escuela, una escuela no hace un discurso. Entonces, este discurso, el discurso analítico, de qué modo sería hoy interlocutor de ese saber que se constituye y que ya cobró un lugar en el lenguaje, miembra. Ahí me dejo. Excelente, Beatriz. Bien, le damos la palabra a Juan Pablo. Sí, gracias Laire, Sebastián, por la invitación, gracias a todos. No sé muy bien qué puedo decir, estoy contento de poder decir algo sobre Germán. Para mí, por supuesto, como para otra gente, fue una referencia importante. Digamos que, de un modo, encontré una orientación cuando terminé mis estudios de medicina, incluso antes, porque empecé a estudiar psicoanálisis a los 21 con él. Y me acuerdo que para mí era una fascinación de pasar del curso de la facultad, digamos,
a algo mucho más apasionado, interesante, rápido, veloz, con otro tipo de estructura y otro tipo de tiempo, ¿no? Me parece que es importante yo decía que Germán era más bien un hablador, donde muchas veces la referencia tenía poca importancia, es decir, lo importante era que algo flotaba, pero siempre había una especie de precipitado y de saber que no sé cómo se dice en español, que quedaba. En todo caso, para mí fue importante en un momento dado volver a entrar en el psicoanálisis, porque, digamos, yo cuando a los 12 años leía Freud, ¿no? Por culpa de mi padre, digamos. Y a los 12 años también pensé en irme lejos de Argentina, digamos. Era un poco mi ambición. Y en cierto modo, una cierta idealización de Germán, para mí, una cosa que me cuento luego, a precu, fue en un momento necesario para mí también alejarme de Germán. Yo creo que me fui de Argentina en el 94 porque quería cambiar de barrio, digamos, simplemente, pero también, ya que estamos, para alejarme de Germán, porque no me veía tampoco quedarme cuánto tiempo al lado del tío. En fin, era un poco complicado que sea el tío y Germán al mismo tiempo, siempre y cuando eran dos personajes, por supuesto, distintos. Así todo, lo que me quedó como importante es esta facilidad que tenía Germán para estar en ningún tipo de identificación al saber normativizado, etc. Es por eso que la referencia a Sócrates, en la cual hablo en el pequeño texto que ustedes publicaron, tiene su importancia en el sentido de un poco la idea de Germán de ubicarse en un punto de no saber, ¿no? Y quién sabe si no tiene que ver un poco con el norte también, porque cuando durante 25 años hablaba mucho por teléfono con él me llamaba mucho, hablamos, no sé cuántas veces hablamos, 1000 veces, y muchas veces hablaba del norte, ¿no? Para él era una especie de fascinación, un lugar un poco enigmático, y me decía Tucumán, Jujuy, y entonces me parece bien este tema del no saber. Otra anécdota interesante, me acuerdo que en un momento yo decía, sí, yo lo digo en un momento, en el 87, cuando conocí a Beatriz Gess y toda esta banda, cuando, cuando hablaba del seminario 11, yo decía, uy, Dios mío, que yo no sabía nada del seminario 11, no me acuerdo qué era lo que contábamos. Yo creo que sabía algo, no es que no sabía nada del seminario 11, pero es para decir que podría ser la autoderisión, no sé cómo se dice en español, la autorrisa, digamos. Por eso lo que dice Ángel con respecto a la risa, y me di cuenta, sin darme cuenta, que me reí al principio, ¿no? Con anécdotas graciosas, digamos, que el tema de la risa era importante, Germán. Era importante en el sentido que, bueno, Macedonio Fernández, se acuerda del capítulo La risa madre, en un momento dice, la idea es hacer reír a la madre, y un poco era su tema, porque Germán venía hacia reír a mi abuela, bueno, cosas así, pero al mismo tiempo la cuestión de la autoderrisión, ¿cómo se dice en español? Autoderrisión, ¿cómo se dice? Cuando uno se ríe de sí mismo. Bueno, poco importa. En el sentido sí, que... reírse de sí mismo. ¿Cómo? Reírse. Sí, bueno, reírse de sí mismo. Entonces, es importante, y yo creo que, en cierto modo, todo el recorrido que al menos hice en el extranjero, por fuera de Argentina, lleva un poco la traza de Germán. Por ejemplo, todo un tema que es sobre Kojev, que lo compartí mucho con él, era un poco su interés. Él se interesaba mucho en Kojev porque le parecía un tipo muy refinado, pero me di cuenta que a los franchutes también les parecía un tipo refinado Kojev. Y justamente dice, me acuerdo una vez que había dicho, me interesa Kojev porque tiene la capacidad un poco de reírse de la filosofía. Creo que ahí está la frase, en una sola frase está toda la idea de Germán, del saber, poder reírse al saber instituido, digamos, como tal, ¿no? Me parece fundamental. Creo que la revista que he recorrido, El Prismático, lleva esta traza también, donde hay distintos, bueno, aquí el número en 4 es la vocación de Germán, pero hay muchos temas donde el saber aparece como multiplicado sin ninguna
institución como base, con algo, ¿cómo decir? Como algo que busca, algo excéntrico, esa es la palabra, en Germán algo excéntrico con respecto al saber, y un poco esta idea de nuestro amigo Milner, con quien hablaba mucho con Germán de Milner, esto que ya llamaba el plus de saber, ¿no? Un más de saber, que parte justamente de una ignorancia, por eso hablo de ignorancia, y por eso hablo del paralelo entre Sócrates y Germán, tanto por respecto a su enunciación, como con respecto a lo que podía hacer surgir como saber. Sobre todo lo que él decía, ¿no? Es interesante porque alguna vez hablé con él de Platón, y me dice a mí, ese tipo de texto donde la gente dialoga, mucho no me va. Claro, porque como él tiene una tendencia a monologar bastante, el diálogo por ahí mucho no le iba. Pero bueno, una vez más, me parece genial la revista, el número me parece realmente bastante, muy interesante, hay muchos temas, me llevaría bastante tiempo evocarlos, me gustó mucho el artículo de Izaguirre, por supuesto, y bueno, dejo aquí lo esencial de lo que quería decir, les puedo eventualmente participar luego cuando les parezca. Muchas gracias, Juan Pablo. Bien, abrimos rondas de preguntas, intervenciones, comentarios. Francisco, te damos la palabra. Me permití levantar la mano rápido porque me invitaron hace unos minutos, digamos. No porque sea el último orejón del tarro, sino porque a veces estas maquinitas andan mal, por suerte. Y por suerte que andan mal, porque me invitaron hoy y no me imaginaba nada de esto. Hablar de Germán García. ¿Qué pasa? Les voy a presentar a un lector de cada uno de los capítulos de Nanina. Lo terminaba y se lo traía a ese lector. Se los voy a presentar. Francisco Borré. Yo leí Nanina antes que se publique. ¿Cuál era el pacto? Cuando voy a tu casa tiene que haber mates y medialunas. Y así era. Llegaba a la mañana, no sé si era porque no se había dormido, porque no, bueno, de esas cosas hablamos mucho tiempo después. Y se forjó lo que yo llamaría una hermandad. Una hermandad que se prolongó hasta hace poco, por decirlo así. Cuando iba a París venía a mi casa, iba hasta mismo en alguna época, hasta vivió. Quiere decir que, permítanme decirlo así rápidamente, lo conozco, casi como un miembro de la familia, Juan Pablo. Digamos, era más o menos así, ¿no? ¿Qué puedo decir de él? Que nos reíamos particularmente de todo. Había una ansia de reírnos, pero una ansia seria de reírnos, porque en medio de esa risa siempre aparecía un poema de Borges. Como dice el ciego, ¿no? Evidentemente no vamos a decir Borges, ta, 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 ta. Y he leído, evidentemente, hasta tal punto que tuve el honor de que me regale personalmente nuevamente Nanina, que tenía un interés particular que se publique Nanina, porque entre el momento que se publicó la primera vez y la segunda pasaron los años suficientes para que entre en la historia de la literatura. Es un hecho que él me lo dijo, yo no lo sabía. Si un libro se edita, creo que 50 años después, no sé, Ángel puede tal vez decirme si hay entre la primera edición y la última 50 años, pero creo que más o menos debe ser esa la fecha. Ah, no, mucho menos, mucho menos. ¿Sí? Bueno, el asunto que era para él una preocupación figurar en esa lista, mucho más que en la lista de cualquiera lista de sanalistas.
No conocí a Mazota por él, lo conocí por otra vía. Y cuando me encontré con Mazota, bueno, después me vine a París, digamos así. Esto es un poco para decirles a Sebastián, suerte que nos equivocamos, porque este equívoco me llena ahora de sorpresa y de alegría en estos días que son todo menos alegres, como bien se sabe. Esto es lo que podría hablar bastante de Germán, ¿no? Pero no es el momento. Lo que sí tenía una relación particular con la mujer, mi amigo Germán. O sea, una definición particular de la mujer, ¿no? O sea, era uno de los temas mayores, porque era para él efectivamente un punto de interrogación teórico. Práctico es otra cosa. Así que no me imaginaba tener que decir todo esto acá ante ustedes, pero es una manera también de decirle a Sebastián y a la gente de la universidad, tengan cuidado que yo conocí a Germán García desde hace ya muchos años. O sea, en la época ni que él ni yo éramos psicoanalistas. Y nos hicimos psicoanalistas los dos. Después se fue a España, se venía a analizar a París, y ahí las charlas se mezclaban entre el movimiento psicoanalítico y la literatura, o el arte de escribir, mejor dicho. Por eso me gustó mucho lo que dijo Ángel, lo escuché muy atentamente sobre este arte que tenía él de escribir. Una escritura que en última instancia nunca se agota, porque él tampoco quería agotarla, dado que lo que él quería escribir nunca era totalmente eso que había escrito, como decía él. O sea, las palabras siempre faltan. Me pongo a hablar de esto cuando yo vine a hablar de otra cosa, supuestamente, ¿no? Yo me imaginaba que iba a hablar de lo que se llama hoy en Jujuy, algo así como una secretaría, una oficina de asistencia y estudios psicoanalíticos de la Universidad Nacional de Jujuy, ¿no? Me imaginaba que era un poquito de eso, de lo cual iba a decir una palabra. No sé si quiere que se lo diga, no sé si puedo decirlo, Sebastián, si puedo hablar de eso hoy. Sí, podemos comentarlo. Fue ahí un equívoco que hubo, como vos bien comentás, entre estas máquinas, direcciones de correo y demás. O sea... Mira, creo que es interesante esto que decís, porque un poco también esta idea Germán en algún punto la había transmitido, es decir, bueno, el psicoanálisis, ¿qué tiene que ver con la universidad, ¿no? Y de alguna manera es, bueno, cómo hacemos desde este lugar que ocupamos por ahí en estas instituciones, bueno, poder crear ahí un espacio para el psicoanálisis, desde el psicoanálisis. Evidentemente Germán no era un universitario, lo cual no quiere decir que escupía a la universidad. Nunca se lo escuché decir. No, a mí no me contó todo, evidentemente, pero nunca le escuché decir a él, al contrario, cuando llegué a Argentina inventé el CEP, inventé cómo se inventa el inconsciente, el Centro de Estudios Psicoanalíticos en LUNSAM. Germán García fue el único que me dijo, venía a Descartes a presentarlo. Evidentemente no le tenía miedo. Entonces, ¿cuál es la virtud del CEP? ¿Cómo diré cuál es la medalla de la oficina, que es también parte de una red a dos que empezamos a constituir? Una red se constituye a partir de 3. Estamos peleando por construir algo en San Juan, que es la primera vez en toda la historia de la universidad en Argentina que se va a estudiar psicoanálisis fuera de la psicología. O sea, el psicoanálisis en la Universidad Argentina es una materia. Acá no es una materia. No es una materia de nada, es un discurso que entra. Eso me parece que tiene su importancia.
porque se la va a tener que ver con otro discurso que existe, que es con el universitario. Se la va a tener que ver, que decir, estoy leyendo en este momento este seminario, aún, que de paso les digo, para que lo sepan, fue el primer seminario que escuché de Lacan, presencial, ¿no? Desde aún hasta el último que dio. Me acuerdo que llegué justo cuando Recanati, estaba haciendo su intervención sobre la lógica de Port-Royal. Me estoy volviendo un poco viejo tal vez porque cuento historietas, pero aparte de estas historietas hay una gran novedad. Es lo que estamos fundando, en este caso con Sebastián y otra gente, al interior de la universidad. O sea, insuflarles, inyectarles el veneno del agujero. O sea, a pesar de que crean que lo saben todo saber contiene en sí mismo aquello que le falta, les guste o no. Tiene que venir un pequeño virus para explicarles a ellos que no saben todo de todo, a tal punto que una amiga mía que está ahí no pudo ir a verlos hoy gracias a ese virus. Imagínense la potencia que tiene. No deja desplazar a la gente. Excelente. Hay un real nuevo, y este real nuevo introducido por la pandemia. Por la pandemia. Hay un real nuevo que nos va a condicionar de hoy en más por unos cuantos años. Y no por nada se habló, lo que pude escuchar. Yo llegué tarde y no es porque llegué tarde a propósito, sino porque Sebastián sabía que iba a llegar tarde y me iba a tener que ir antes, también lo sabía. Es que hay un tema fundamental que el psicoanálisis va a tener que tratar, que es cómo resuelve él la pregunta de Freud, ¿qué quiere una mujer o qué desea una mujer? Que la dejó Freud flotando ahí, pero que el feminismo y todo lo que está alrededor ya dio una respuesta. Nos guste o no, pero ya la dio. A tal punto que han creado esa respuesta mismo organismos de Estado, han creado leyes. Y hoy mismo los psicoanalistas se asustan porque están los trans entre los niños. O sea, que han sacado el discurso sexual del orden de la determinación para ubicarlo en el orden de yo elijo quién soy. Hombre o mujer. Hoy hombre y mañana mujer. O mujer definitivamente, hombre mañana, un rato hombre, un rato mujer, etcétera, 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 y paso los detalles. O sea que el determinismo sexual del inconsciente, la realidad sexual del inconsciente, no sé si va a ser un concepto que no va a haber que profundizar particularmente, dado las variantes a la respuesta freudiana, ¿qué quiere una mujer? Creo que eso es un trabajo al cual deberíamos abocarnos, más otro que me parece fundamental. Hoy somos unos cuantos, 1, 2, 3, 4, 5, por 5, 25, más debe haber entre 50 y 60 personas, si no me equivoco, en esta conversación. Seguramente si yo hubiese ido a Jujuy no creo que lleguen a haber 60 personas, ni mucho menos. No me hago ninguna ilusión. Ayer había 800 personas en una actividad que hizo la EOL. ¿Qué va a pasar cuando no esté más la pandemia? ¿Con qué? Con el imaginario, o sea, con la imagen. ¿Qué va a pasar con aquellos pacientes que antes para ver al analista se tendrían que desplazar y ahora lo único que tienen que hacer es apretar un botón? Les hago las preguntas muy simples. Por lo menos hay uno que dijo, mire, antes para verlo a usted tenía que viajar 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Era mediodía, 2 veces por semana o 3. Imagínese usted, ahora, nada de eso. Hay que ver cómo la dimensión temporal se engancha con el imaginario para resolverlo de otra manera. Y les puedo decir para terminar
que si esta es una preocupación para mí y que se las transmito, es porque, como dijo muy bien Miller en su texto Saber leer, a la tríada edípica Lacan le opuso la tríada borromea, real, simbólico e imaginario. O sea, hacer de esos tres registros, que era una manera de matematizar el psicoanálisis, un universal, aclarando además que había uno de esos tres registros que merecía ser a partir de este momento, o sea, en el seminario de Joyce estoy hablando, redefinido y reestudiado, como si lo hubiese venido, venir, como se decía, la vio venir. Sí, la vio venir Lacan. El imaginario va a tomar un lugar tan importante que vamos a tener que saber hacer con él de una manera muy particular. El real y lo simbólico están mucho más ordenaditos en la obra de Lacan que el imaginario, que se mantuvo perenne desde el estadio del espejo hasta el final de la obra. Como ustedes pueden ver, no hay ningún tipo de modificación. Y por primera vez en el seminario sobre Joyce, invita a los psicoanalistas a interrogar nuevamente el registro imaginario, o sea, una reformulación del nudo borromeo. Esto la universidad no va a poder hacerlo, pero sí estoy seguro que todos nosotros y la oficina podrían ser uno de sus temas de investigación para un futuro próximo o lejano. No me aventuro a hablar del tiempo. Le agradezco a Sebastián y a todos ustedes la oportunidad que me han dado de volver a Jujuy de una manera muy particular. Pero bueno, estoy un poquito en Jujuy. Yo que no salgo de Buenos Aires hace ya bastante tiempo, no sé si voy a poder ir a París nuevamente en junio o julio, espero que sí, pero bueno, si no puedo, pero esto ya es un viaje al interior de la historia, Germán García, un viaje al interior de la modernidad a partir del nudo borromeo, y un viaje a partir de la cuestión fundamental, la sexualidad y la mujer. Bien, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Hugo. Quien quiera participar, por favor, levanta la mano y activamos los micrófonos. Claudia. A ver si se activa tu micrófono ahí. Ahí está. Demos la caripela, levantemos la cámara ahí. No, quería hablar muy brevemente, simplemente para agradecer la participación y la oportunidad de publicar. Bueno, y agradezco que más de uno de ustedes se hayan referido a mi pequeño trabajo en esa revista, que es un texto muy introductorio, pero les agradezco mucho. Bueno, les agradezco parcialmente, porque cuando uno es atacado sabe qué decir. Freud dice eso, ¿no? Cuando uno es atacado sabe qué decir, pero cuando lo elogian queda indefenso, ¿sí? Quiero simplemente, bueno, agradecerles y les agradezco, les deseo larga vida al Prismático, y me encantaría seguir colaborando porque es como un hermoso lugar para avanzar, para brindar así testimonios acotados de, digamos, de estas exploraciones que estoy haciendo ahora, que tienen que ver con un inmenso campo de ignorancia que es la filosofía femenina, ¿no? Que es una maravilla, porque la filosofía es algo tan estandarizado, y que parecía tan canonizado, ¿no? En la época en que uno lo estudiaba, bueno, porque una era una bruta, digamos, por eso era tan canonizado. En cambio ahora, el tema de entender que lo que se pensaba que era un silencio, en realidad tenía que ver nada más con que no escuchábamos nada, porque no es que las mujeres se callaron en otros siglos, sino que simplemente las historias canónicas superficialmente las ignoraron, pero me parece que esto tiene mucho que ver con esta sensibilidad a las discursividades, que es que los que no somos psicoanalistas no podemos menos que asociar el psicoanálisis a eso, a una sensibilidad a la discursividad que es nueva, que históricamente
por lo menos para los que no somos psicoanalistas, siempre estamos agradecidos por eso, con Freud, con Lacan, ¿no? Una cuestión de aparecer ahí una oreja en la cultura que antes no aparecía, una manera de que tengan una expresión y una articulación, aquellas cosas que aparecían cuando la cultura no revelaba todo su malestar, sino cuando aparecía como estructurada, como un bienestar, había cosas que no aparecían, y el psicoanálisis las pone a la luz, ¿sí? Entonces, esta es una razón para estar siempre, para tener siempre un buen pensamiento sobre el psicoanálisis, y especialmente sobre Germán, ¿sí? Así que bueno, les agradezco muchísimo haber estado aquí, los saludo a esta institución amiga con muchísimo afecto. Simplemente eso. Muchas gracias, Claudia. Bien, ¿alguien más desea intervenir, hacer algún comentario? Ángel. Ahí está, ¿se escucha? Bien, sí. No, quería hacer una pregunta a Juan Pablo, porque también me inspiró lo que había dicho Beatriz y lo que dijo Francisco Gofreda respecto de la escritura y de la risa, sobre todo que decía Juan Pablo. Quería hacer esta pregunta porque muchas veces cuando uno trata de explicar algo de la risa en Germán García, escucho que no se entiende, porque justamente esta frase que toma Juan Pablo y acaba la pregunta, me gusta Koyev porque sabe reírse de la filosofía, pero a la vez era un tipo que se la toma muy en serio la filosofía. Entonces digo, si vos podrías comentar un poquito esta diferencia entre la risa, no como un desprecio absoluto, sino como una forma de la seriedad, pero no de la seriedad burguesa o de la seriedad tonta, sino reverencial, sino de cierta seriedad del juego, del niño cuando juega, como decía Nietzsche o algo así. Pero me gustaría escuchar algo de tuyo, Juan Pablo, al respecto, si fuera posible. Y la referencia a la risa es bastante, es precisa, ¿no? En un momento, en el banquete de Platón, hay digamos, el cómico tiene que hablar, pero tiene hipo, entonces hay todas hipótesis sobre por qué tiene el hipo, y concretamente uno dice que era porque estaba alcoholizado, otros dicen porque se reía del discurso de Pausanias, poco importa. Entonces, en torno a este tema, yo iba a decir Germán, Lacan va como un loco buscando quién puede responderle por el tema de por qué tiene Kojev el hipo. Y entonces va, Kojev, Aristófanes, perdón. Entonces va a ver a Kojev y le pregunta, ¿y qué puede decir el banquete? Bueno, entonces tiene que responder, dice Kojev, a por qué Aristófanes tiene hipo. Bueno, concretamente dice, es la risa, responde así Lacan. Entonces, me parece que el tema de la risa, un poco que acompañaba un poco el personaje, o si puedo decirlo así, un poco la máscara del personaje de Germán. Germán, yo lo veía así al menos, ¿no? El tipo desarrollaba algo. Cuando algo era un poco complicado de hacerlo pasar, había una risa, una comicidad, incluso reía el mismo de lo que decía el mismo, y después pasaba, porque como era un poco el intercambio lo que valía, ¿no? la enunciación, y me parece que es un punto importante. El otro es que cada vez que, si uno iba a decirle, mira, lo que argumentás no va porque tal y tal cosa, solía decir que te volvés muy escolástico, etcétera, etcétera. Me parece que en muchos puntos tenía razón, uno se volvía escolástico. Hay como algo, o que Freda decía con respecto a es que el discurso del psicoanálisis va a tener que vérselas con el discurso universitario, etcétera. Había una cierta, no sé cómo decirlo de otra manera, incompatibilidad a veces entre lo que podía enunciar Germán e incluso lo que enunciaban, si yo puedo decirlo así, los franceses, es decir, los parisinos, ¿no? Entonces, cuando yo venía a contarle algo de lo que decían los parisinos, le buscaba la vuelta, etc. Y por otro lado, lo que podía decir Germán
era complicado a veces de incorporarlo justamente en la universidad. Por ejemplo, en un momento dado, yo tenía 30 años, y con Serge Coté, hago una tesis sobre el fetichismo. Entonces Germán dice, bueno, lo que puedes hacer es tomar en cuenta la relación fetichismo-melancolía. ¿Qué relación? ¿Qué relación? Entonces, porque Agamben hablaba de eso en Stans. Y sí, dice, porque es una relación, una alegoría de la ausencia. Está bien. Lo que es genial es que si lo dice Germán es genial. Si lo dice Agamben es genial. Pero eso pasa en la universidad. No. Yo fui a contarle eso a Coté y me dice, ¿de qué me está hablando? Es decir, hay un estilo complejo en todo esto y se puede, ¿por qué no hablar no solo de Germán, sino de ciertos aspectos del psicoanálisis de Argentina y lo que ocurría un poco en París, etcétera? Una cierta, no digo compatibilidad, pero algo que era distinto. Es por eso que, con una cierta ironía, digo lo que me había dicho Germán una vez, que habla con Miller y Miller dice, bueno, Borges siempre lo mismo, ¿no? El tiempo, la paradoja, etcétera, y tiene los cojones de decirle, bueno, Lacan también más o menos lo mismo, los 4 discursos, ¿viste? El nudo por Romeo. Así que bueno, eso me parece ironía en ese, en fin, risa en ese sentido también. Beatriz, adelante. Sí, 2 cosas. Una, bueno, como dijo Juan Pablo hace un rato, nos conocimos hace muchos años y el último texto, gran texto, y que después hizo un libro maravilloso sobre el que escribió, es La tontería. No sé si te acordás, Juan Pablo, en el contexto de una institución que se llamaba Macedonio Fernández, él presentó ese texto sobre la tontería. Y eso viene a cuento de esto del humor y de algo que plasma muy bien Claudia Lavie, que si bien ella dice no soy psicoanalista, sí estudió psicoanálisis y fue quien armó, organizó lo que se llamó el debate de las luces, del que participó en la VIP, del que participó Judith Miller en su momento, y que se nota muy bien en el texto de ella, si ustedes lo leen, en Las chicas del 17, con su epígrafe. O sea, utilizar como epígrafe una cuplé de La chica del 17, ¿sí? No sé quiénes todavía quizás no tienen la revista en mano, para hablar de estas filósofas, es la manera en que hay una irrisión de la sabiduría, como decía una vez Miller, para decir la sabiduría, ¿no? O la erudición usada para nada, o sea, en El cielo de Platón. Entonces, si había algo que sabía hacer Germán muy bien, si queremos, y no solo él, hay otros que también lo saben hacer muy bien, es hacer un uso, una intervención con esa sabiduría y no hacerse el sabio, que efectivamente no sirve para nada. Entonces, bueno, el arte que yo encuentro, por ejemplo, en el texto de Claudia Lavie acá, como en otros textos también de Juan Pablo, de Hugo, o de Ángel, etcétera, porque creo que lo que pasa es que Germán era un maestro incluso oral de eso, ¿no? Es esa capacidad de intervenir con el saber, o sea, de hacerlo cuerpo, de corporizarlo, que sea letra viva, que no sea mortífero, ¿no? Y ahí está la risa, porque la risa no es me río. Germán se reía efectivamente, pero no, el humor de Germán es cuando uno toma un texto de él y empieza a leer, igual que el de Miller, igual que el de Lacan, es eso esotérico que aparece. Uno empieza a pescar lo que está entredicho y con quién él se está divirtiendo, a quién le está contestando, de quién se está burlando, con quién está ironizando. Y no importa si el otro sabe o no sabe de eso, pero él era divertido. Ustedes agarran para otra cosa el psicoanálisis entre las vanguardias y seguramente uno se pierde en 3000 risas de Germán que hay ahí adentro, porque está juntando la alta cultura con la baja cultura y mientras está riendo. Psicopatología de la vida cotidiana, debe haber sido un festín para Freud. En pleno momento en que la psiquiatría era el manual de Havelock Ellis, etcétera, decir psicopatología de la vida cotidiana. O sea, echar
un mar de enfermos a la costa, al revés de lo que se pretendía, ¿ok? O todos perversos polimorfos, ¿no? Así la deriva de la pulsión, en fin, este tipo de cosas que también después Lacan en su momento lo tomó de otro lugar, ¿no? La relación sexual no existe, por decir así, cosas que hoy, a ver, ya no sirven, eso ya no se puede, hay que actualizar, porque volverse el erudito de explicar esas cuestiones como conceptos no tienen ninguna incidencia en esa heterogeneidad que yo llamaba, que es el imaginario cultural, o como lo podía decir Hugo. Creo que ahí estaba la risa, ahí estaba ese humor, esa capacidad de humor, ¿no? Eso. Excelente, gracias Beatriz. Bien, tenemos espacio para una intervención más. Si alguien desea hacer alguna intervención, un comentario. Perdón, yo... Sí, Maximiliano, adelante. ¿Qué tal? Disculpen. Bueno, muchas gracias. No se puede escuchar muy bien, por eso te pregunto. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación a escribir. La verdad que es una alegría que habéis publicado el temático. Muy interesante todas las intervenciones, y pensaba recién a partir de esto que hablaba, quizás en este aspecto de la risa y demás, que bueno, también habría que ver la importancia que también le daba Germán a la risa de Rabelais, a lo que era Rabelais, y en un punto que Bakhtin había visto en esa misma risa, el uso que hacía Rabelais de la erudición para burlarse de los discursos instituidos, ¿no?, en la época, cómo utilizaba el latín, las fórmulas en latín, de pronto cambiándoles una pequeña palabra y de pronto hacía decir eso, otra cosa. Creo que tenía algo de esto que se daba Beatriz, con una broma que se oculta, que uno podía descubrir, que no se sabe cuánto realmente le llegan a Bakhtin en su época, captaban esas risas, esas cosas, y cuánto de eso lo pasaba luego y cuánto estaba ahí. Bueno, te digo que en ese sentido me parece que también esa cuestión de la risa tiene algo para utilizar, para pensar también. Te escucho muy mal, te escucho muy mal. Disculpa, Maxi, se corta mucho. No se escucha nada, no se entiende. Nada. Vas a tener que escribirlo, Máximo. Anda muy mal. Bien, hay un problema de conexión. Bueno, pero puede escribirlo. Puede escribirlo, y de todas formas, Maximiliano, seguramente te vamos a estar invitando en otra oportunidad también para que podamos charlar. Bien, dice Maximiliano que funciona mal, su conexión anda muy mal. Bien. Bueno, creo que es un problema de internet, dice Maximiliano, que impide que el audio funcione correctamente. Bueno, si les parece, me parece que es un buen momento para ir dándole cierre a esta reunión. Agradecemos muchísimo a los invitados que formaron parte de la conversación de hoy día. Gracias por haber colaborado también a quienes participaron con artículos. Y bueno, les cuento también que esta es la primera actividad que inicia la serie de actividades de la Biblioteca Analítica de este año, así que les vamos a estar informando también para aquellos que deseen participar puedan sumarse a la serie de actividades que estamos programando para este año. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por la participación y estamos en contacto. Adiós. Gracias a todos. Chao. Chao, Juan Pablo, muchas gracias. Gracias a Nos vemos, todos. Beatriz. Muchas gracias a todos y hasta muy pronto. Pronto, y fue muy agradable estar con todos. Muchísimas gracias. Muy agradable. Gracias.
Éxito. Aguante la Constelación García, gracias. Adiós. Chao, chao. Chao, Beatriz, chao. Gracias. Chao, Ángel. Chao, Beatrice. Chao, chao, hermosos, gracias. Chao. Y hermosas. Chao, Julito. Bien. Estoy intentando dilucidar cómo guardar el video ahora. Grabaste, ¿no? Sí, sí, se grabó todo. Bien. Bueno, fue muy linda la reunión. Muy linda la pasé. Ángel, la verdad, muchísimas gracias. Muy, muy bueno. Me encantó. Mira, estoy escribiendo. Ángel, estás invitado a escribir, ¿no? A publicar en el número 5. Pero va a ser un enorme placer, la verdad que tengo una emoción, una alegría, lo quería dejar escrito, acá se los mando. La verdad que, bueno, muy bien. Me sirvió como estímulo para ponerme a ordenar un poco las ideas que tenía respecto a Germán y forma parte de una especie del duelo también, ¿no? Es como un momento del duelo. La verdad que yo les agradezco muchísimo. Cumple para mí una gran función y les prometo que esto lo voy a acomodar un poco para que más o menos un poco más lindo y se los voy a pasar. Sí. Bueno. Muy amable. Perfecto. Un abrazo a todos. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao a todos. Chao, Graciela. A ver, pongo finalizar. ¿El José es Raúl todavía? No, soy yo. Ah, entonces sí.